consecutivo su informe sobre los derechos humanos en el Ecuador, en donde hacen una evaluación sobre el estado de estos derechos en el año 2011. Se trata de un estudio realizado por la universidad en conjunto con organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado. La información está sustentada en 5 bases de datos y se basa en la Constitución de la República y en estándares internacionales. Para revisar algunos aspectos de este estudio nos acompaña hoy la doctora Gina Benavides. Ella es coordinadora del Programa Andino de los Derechos Humanos de la mencionada universidad. Doctora, buenos días. Se trata de un estudio muy amplio. Hay 4 puntos en los que quisiéramos concentrarnos. Empecemos con lo que han denominado un manejo inadecuado de la conflictividad. Al respecto, ustedes revelan lo siguiente. Ahora, ustedes antes de nada nos enviaron las diapositivas y vamos a ir poniéndolas en pantalla para que los televidentes puedan ir observando de forma clara. Revelan que hay 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza enjuiciados por sabotaje y terrorismo, 10 casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales, 20 procesamientos a periodistas y una sentencia condenatoria contra un editorialista y directivos de un medio de comunicación impreso. Datos que reflejan que, doctora, aparentemente todo esto se refiere a procesos judiciales. Así es. Nosotros justamente en el informe lo que sostenemos es que, haciendo una comparación con el año 2010, vemos que persiste este manejo inadecuado de la conflictividad en el país. La conflictividad no es mala, el conflicto puede ser una oportunidad justamente, y eso es algo que hemos reiterado desde el año pasado. El problema es cuando los conflictos no se solucionan de una manera adecuada, promoviendo el diálogo, y lo más preocupante entre el año 2010 y el año 2011 es que la vía de solución que se ha encontrado es justamente recurrir a procesos de judicialización para establecer procedimientos judiciales que coarten en algunos sectores la protesta social, la opinión pública. Se ha criminalizado la protesta social de la opinión pública. Así es. Hay un proceso de criminalización. Nosotros hemos acudido a fuentes que son las fuentes de la CONAIE, de Fundamedios y de la ISP, ante la ausencia también de fuentes oficiales que establezcan claramente cómo se están dando estos procesos. Tenemos estas fuentes y esas fuentes son las que hemos citado. Estos acumulados que hay de 204 líderes, de 10 procesamientos y de los 20 periodistas también enjuiciados son acumulados entre el año 2010 y el 2011. Eso es lo que también sería importante aclarar. No se trata solo de casos del 2011, sino que son procesos acumulados, lo que nos evidencia que la conflictividad sigue en aumento, y eso es algo que se debe cambiar. La propia Defensoría del Pueblo el año pasado cuestionó la política de criminalización de la protesta social, y eso creo que es sintomático de la necesidad de cambios, de cómo aprender en un país que ha proclamado que tenemos que ir hacia una cultura de paz, de diálogo, de encontrar soluciones que permitan crear consensos. Tenemos que trabajar hacia eso y tiene que establecerse políticas públicas adecuadas para lograrlo. En lo que se refiere a la actuación de la justicia se indican limitaciones. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, las limitaciones que nosotros hemos ubicado parten del primero, el cambio en el rediseño constitucional de la función judicial. La consulta popular introdujo reformas que alteraron ese diseño, le restaron independencia y sobre todo han contribuido a limitar lo que es algo básico en un Estado garantista de derechos, que las funciones del Estado tienen que ser contrapesos una a otra. En ese sentido, nosotros comenzamos haciendo el análisis marcando esta limitación y ubicando algunas limitaciones en relación a justicia constitucional. De hecho, la Corte Constitucional en el año pasado sufrió algunas críticas por su falta de independencia en determinados fallos, el de la consulta popular, uno de ellos, los dictámenes sobre constitucionalidad de los estados de excepción, la declaratoria de constitucionalidad del decreto 1780, un decreto por el cual se entrega a comunidades religiosas en la Amazonía y Galápagos el control y administración de derechos básicos como educación, salud. Entonces, hay un cuestionamiento de independencia al órgano de control constitucional. En materia de justicia penal, algo que para nosotros desde la perspectiva de derechos humanos es súper importante, es determinar cómo está respondiendo la justicia para esas demandas, las demandas que tiene la población de saber, de justicia y reparación en casos graves de violaciones a derechos humanos. ¿Y cómo está respondiendo? Los casos de la Comisión de la Verdad que se entregaron desde el 2010 permanecen en fase de indagación previa, el 99% de los casos. Solamente en 6 de los 118 casos, las víctimas han accedido a una defensa efectiva, a un proceso de patrocinio legal, y la mayoría de las víctimas y familiares lo que refieren es que han sido revictimizadas en los procedimientos de investigación.
En materia de justicia, algo que es fundamental son las garantías jurisdiccionales. Nuestra Constitución dice que si a alguien le afecta en un derecho, tiene una vía rápida para recurrir a la restitución de derecho. Para eso están las garantías constitucionales. Nosotros hicimos un estudio basado en Pichincha y lo que podemos evidenciar es que hay un desconocimiento y una poca utilización por parte de la ciudadanía en general de las garantías constitucionales. Además, la eficacia es limitada. O sea, tenemos cifras que sí nos preocupan, por ejemplo, que 9 de cada 10 acciones de protección, la acción de protección es la acción que protege todos los derechos, o sea, la mayoría de los derechos constitucionales, pero 9 de cada 10 son rechazadas y a su vez 8 de cada 10 habeas corpus son aceptados. Y cuando decimos que 8 de cada 10 habeas corpus son aceptados, lo que estamos evidenciando es que hay una sintomática y preocupante incidencia de la detención arbitraria en el país. ¿Quiénes son los usuarios de las garantías? ¿Quiénes están acudiendo y activando más garantías? Son funcionarios públicos, en su mayoría miembros de la Policía Nacional. Y esto vinculado a demandas laborales, por sanciones disciplinarias, pero la gran mayoría de la población no está accediendo a las garantías. La Defensoría del Pueblo, que tiene el mandato constitucional de activar garantías constitucionales, pese a que ha subido un punto en relación al año pasado, todavía tiene una tasa muy baja de activación, apenas representa el 1.78%. Las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales activan muy residualmente las garantías jurisdiccionales y constitucionales. Entonces, esto es preocupante, porque la administración de justicia es esa instancia en la que uno como ciudadano puede acudir cuando le han violado su derecho, cuando quiere que ese derecho se restituya, cuando quiere que se repare. Y esto consta en el informe. Hablemos ahora sobre la situación de los derechos colectivos y de la naturaleza. ¿Consideran que estos están en inminente riesgo, pese a que la Constitución de Montecristi pone énfasis en este tipo de derechos? ¿Por qué? Bueno, nosotros lo que hacemos el análisis en base a los artículos que se han presentado es de cómo el modelo extractivista basado justamente en un proceso de explotación petrolera y minera están colocando justamente en situación de riesgo a derechos básicos, a los derechos de pueblos, comunidades que viven en zonas justamente donde se están asentando estos proyectos extractivistas. El año pasado el proceso de construcción ya y de implementación de la política extractivista está en marcha, y en medio de esa marcha que se da con la aprobación del Plan Nacional Minero, con el establecimiento de ya procesos de licitación para nuevos campos petroleros, lo que se está poniendo en juego es la supervivencia incluso de pueblos indígenas que estaban en aislamiento voluntario, por ejemplo el pueblo Taomenani y los Taomenani. Entonces eso nos preocupa realmente, porque no hay procesos de consulta previa, y eso es lo que las comunidades están reclamando. ¿Cómo, si van a ser afectadas sus zonas de vivienda, de cotidianidad, además zonas productivas que abastecen para la productividad del país en materia de alimentación, no están siendo consultadas? Y esto sí pone justamente en lo que nosotros decimos en una situación de riesgo, y establece una demanda a la ciudadanía y al Estado de pensar a qué nos conduce a largo plazo un modelo extractivista que no está tomando en consideración las graves consecuencias que eso puede tener para la vida, no solo de la población, sino en general de nuestra población ecuatoriana, sino también a nivel global. Y por último, doctora, hablemos de la inseguridad ciudadana, presentada como seguridad integral deteriorada, según el informe. ¿Qué detectaron? Revisemos algunas de las cifras de delitos cometidos, doctora. Sí, nosotros lo que nos preocupa en materia de seguridad es primero que hay una concepción limitada de la seguridad. Se viene manejando una concepción que está muy vinculada solamente a la visión de seguridad ciudadana, pero la Constitución del Ecuador establece por lo menos 4 ámbitos en donde la seguridad se manifiesta, y por eso decimos que la concepción de la política pública tiene que ser de seguridad integral. Hablamos de un deterioro porque se nota un incremento de las muertes violentas y del aumento de los delitos de robo, pero también hay ahí, no solamente es esto de los delitos de robo como un elemento sintomático de la inseguridad, vemos el crecimiento de problemas graves y de delitos graves como por ejemplo el feminicidio, el aumento de los accidentes de tránsito. Entre 2010 y 2011 los accidentes de tránsito se duplicaron. Ecuador es el segundo país del mundo, o el segundo país latinoamericano con mayor y alta incidencia de accidentes de tránsito. El número de suicidios ha crecido en el país, y eso es sintomático. O sea, se imagina lo que es que la población tenga que
recurrir a suicidio para poder sobrevivir, la cifra va en crecimiento y eso creemos que es sintomático. A eso se suma todo lo que son delitos. Tenemos también una lámina que informa, por ejemplo, que los homicidios y asesinatos, si bien han bajado levemente, me parece que es un 10%, cierto, ahí tenemos la lámina, pero el robo a personas ha incrementado en un 40%. Así es, y si uno ve la tabla, lo que puede establecer es que en general los delitos contra la propiedad han aumentado y eso involucra la necesidad de trabajar justamente en políticas de seguridad ciudadana que se basen en algo que es bien importante, y eso nosotros lo decimos en el análisis de seguridad, en la necesidad de trabajar en campañas de prevención y de intervención basadas además en una filosofía de protección a la ciudadanía. Esto lo decimos porque además en seguridad sentimos que desde el año pasado se viene fundamentando un proceso de naturalización de respuestas violentas y respuestas que pueden a la larga generar también violaciones a derechos humanos. Hay una naturalización de la presencia de Fuerzas Armadas y casi un llamado a que Fuerzas Armadas salga a controlar la seguridad ciudadana. Y eso es preocupante desde la perspectiva de derechos humanos porque yo creo que la Constitución ha establecido unas diferencias claras entre el rol que tiene que tener Fuerzas Armadas, una fuerza preparada para la seguridad externa, para la guerra, y otra la que tiene que tener la Policía Nacional, que es la policía que debe enmarcar sus acciones para la protección hacia el interior y basada justamente en la protección de derechos de la ciudadanía. En ese marco también en seguridad nosotros nos preocupa mucho la utilización que se viene haciendo de los estados de excepción. El año pasado se expidieron 19 estados de excepción. Así es. Y algo que preocupa es que, por ejemplo, 3 de las 5 funciones del Estado estuvieron bajo estado de excepción. 2 de ellas por periodos más allá de los que establece la Constitución. En concreto, la Asamblea Nacional Constituyente pasó todo el año bajo estado de excepción. Y el estado de excepción era para sus instalaciones y para asegurar que la Guardia Legislativa esté en manos de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso es que decimos que hay este proceso de naturalización, porque si desde la propia Asamblea Nacional considera que su seguridad está dada por Fuerzas Armadas, esto es sintomático de un proceso de limitación incluso en el modelo democrático que vivimos. O sea, y eso debería haber reformas concretas para establecer cómo los ciudadanos, las autoridades establecen realmente procesos de seguridad. La seguridad no se puede construir solamente bajo la visión de las armas. Repito, y eso es algo fundamental. Nuestra Constitución dice que tenemos que crear una cultura de paz. Gracias, doctora Benavides, por compartir con nosotros toda esta información.